lo alto de Marbella, donde el sol besaba el mar Mediterráneo con un brillo deslumbrante, la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad parecía un santuario de cristal y silencio. Un mármol frío cubría el suelo, reflejando un cielo sin nubes, pero el interior del vasto espacio permanecía gélido, inmune al vibrante calor del verano español. Era el dominio de Javier Alcántara, un magnate de 55 años cuyo nombre era sinónimo de poder en el mercado inmobiliario. Se movía por aquel ambiente como un fantasma en un traje carísimo, su figura impecable y su cabello canoso proyectando una imagen de control absoluto. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y de la expresión dura que rara vez se quebraba, existía un vacío abismal, un eco permanente de la tragedia que le había arrebatado a su esposa y a su hija años atrás, y con ellas su capacidad de sentir. En un rincón de aquel palacio moderno, casi invisible con su uniforme sencillo, estaba Elena Ramírez. A sus 28 años había aprendido el arte de no ser notada, una habilidad de supervivencia perfeccionada en años de hogares de acogida. Su trabajo como camarera de piso lo ejecutaba con una eficiencia silenciosa, sus manos moviéndose con una gracia que contradecía la dureza de su vida. Lo que la distinguía no era su apariencia modesta, sino sus ojos castaños, dos ventanas a un alma que contenía una tristeza antigua y al mismo tiempo una terca llama de resiliencia. Huérfana desde la infancia, Elena llevaba en su corazón el deseo silencioso de algo que nunca había conocido, el calor de una familia, un lugar al que pertenecer, un refugio contra la indiferencia del mundo que la rodeaba. Aquel día, los dos mundos colisionaban sin tocarse. Javier caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, su voz cortando el aire como una cuchilla fría mientras negociaba otro acuerdo de millones de euros. Su presencia llenaba la suite con una energía tensa e impaciente, cada gesto calculado, cada palabra una demostración de fuerza. Mientras tanto, Elena terminaba de pulir la última superficie de cristal, su cuerpo moviéndose con una precisión que la convertía en parte de la decoración, una sombra funcional en el escenario de poder de Javier. Era una espectadora silenciosa de aquella vida de opulencia y furia contenida, un universo tan lejano de su propia realidad que parecía pertenecer a otra dimensión, a una película que ella solo se dedicaba a limpiar. La llamada de negocios terminó abruptamente con un resultado desfavorable. La furia de Javier, antes contenida, se desbordó en un gesto brusco e irreflexivo. Al girarse, su brazo golpeó la única pieza personal en toda la suite, un delicado portarretratos de plata que descansaba sobre una mesa auxiliar. El objeto voló por el aire en una parábola trágica, aterrizando en el suelo de mármol con un sonido agudo y estrepitoso. El ruido resonó en el opresivo silencio del ambiente, un sonido violento y final, como el de algo precioso rompiéndose irremediablemente. Para Elena el sonido fue un susto que la sacó de su invisibilidad. Para Javier fue el detonante que finalmente haría que su armadura de control se hiciera añicos. El magnate se quedó paralizado, mirando no el destrozo, sino lo que representaba. El marco de plata, ahora torcido, contenía la única fotografía de su difunta esposa, su sonrisa congelada en el tiempo, ahora cubierta por una telaraña de grietas en el cristal. Era un símbolo perfecto de su propia vida, una fachada lujosa y brillante que guardaba un recuerdo roto. Ese era el verdadero gancho de la historia, el momento en que la riqueza perdía todo su valor frente al dolor crudo de una pérdida irreparable. Si alguna vez has sentido el peso de un recuerdo que el tiempo no ha podido curar, prepárate, porque lo que sucede a continuación podría cambiar tu perspectiva. Pero antes dinos desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos sentir tu presencia y saber hasta dónde pueden viajar nuestras historias. Suscríbete para no perderte ningún detalle de este viaje emocional. El sonido del cristal roto todavía flotaba en el aire cuando Javier Alcántara se arrodilló lentamente, sus rodillas caras protestando contra el contacto con el mármol frío. Ignoró los fragmentos, sus dedos trazando la grieta que ahora desfiguraba el rostro sonriente de su esposa. Una desolación cruda que había mantenido aprisionada durante una década emergió en un murmullo ronco. Una pregunta lanzada al vacío de la lujosa suite. ¿Cómo se supone que voy a pegar los pedazos de algo que ya no existe?, se dijo a sí mismo, su voz embargada por el polvo de un dolor que nunca había sido procesado. No era una pregunta que esperara respuesta. Era la confesión de un fracaso, el reconocimiento de que toda su riqueza era inútil para arreglar lo único que importaba en su universo. Elena, que instintivamente había comenzado a retroceder hacia la sombra de la que venía, se detuvo. Sus palabras la golpearon no como el lamento de un hombre rico, sino como el eco exacto de un sentimiento que ella conocía íntimamente. Su protocolo dictaba que debía desaparecer, dejar al huésped con su dolor privado. Pero su corazón,
Un órgano entrenado en el lenguaje de la pérdida la impulsó a quedarse. Dio un paso vacilante hacia adelante, saliendo de la invisibilidad. Su voz, cuando habló, era baja, pero cargada de una certeza inquebrantable que cortó la niebla de desesperación de Javier. No, se pegan, señor, se honran, construyendo algo nuevo en el espacio que dejaron. Aquellas palabras tan inesperadas y profundas golpearon a Javier con la fuerza de una ola. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora enfocados y afilados, tratando de localizar el origen de aquella sabiduría improbable. Por primera vez no vio a una camarera, un uniforme, una función. Vio a una mujer, vio la firmeza en su barbilla, la profundidad en su mirada, la ausencia de miedo o sumisión en su postura. El shock paralizó su dolor, reemplazándolo por una curiosidad intensa y desconcertante. ¿Quién era ella para atreverse a descifrar su alma con tanta precisión, para ofrecerle una verdad que sus caros terapeutas jamás habían logrado articular? Se levantó, la majestuosidad de su figura regresando, pero algo en su expresión había cambiado. La armadura estaba agrietada. La miró fijamente durante un largo momento, el silencio en la habitación volviéndose denso con preguntas no formuladas. Sus palabras resonaban en su mente, construyendo algo nuevo en el espacio que dejaron. Era un concepto tan simple y, sin embargo, tan revolucionario para un hombre que había pasado años tratando de embalsamar el pasado, viviendo en un mausoleo de recuerdos. Con un gesto de la mano señaló uno de los sillones de cuero blanco. «Siéntese», ordenó, pero el tono no era el de un jefe, sino el de alguien que desesperadamente necesitaba entender. La orden era una ruptura de todos los protocolos, un terremoto en la jerarquía de aquel pequeño mundo. Elena sintió un escalofrío de miedo. Sentarse, delante de un huésped, era impensable, una transgresión que podría costarle el empleo. Permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los de él, tratando de descifrar sus intenciones. Él era conocido por su frialdad, por despedir empleados por infracciones mínimas. Esto podría ser una prueba, una trampa cruel. Sin embargo, al mirar su rostro, no vio la furia de antes, sino una vulnerabilidad desnuda, una súplica silenciosa. Con una dignidad que parecía innata, caminó hasta el sillón y se sentó en el borde, con la postura erguida, las manos cruzadas en el regazo, lista para lo que viniera a continuación. «Repita lo que ha dicho», pidió Javier, su voz más calmada ahora, pero cargada de una intensidad que la hizo contener la respiración. Elena tragó saliva, pero no vaciló. «Dije que los pedazos no se pegan. Honramos su memoria construyendo una vida nueva y más fuerte en el espacio vacío que dejaron atrás». Hablaba desde su propia experiencia, la única verdad que poseía. Su respuesta no era un consejo, era un testimonio. Javier la estudió, su cerebro analítico tratando de encontrar un fallo, una agenda oculta. ¿Y qué sabe una joven como usted que limpia habitaciones para vivir sobre espacios vacíos y pérdidas irreparables? La desafió. La pregunta siendo una mezcla de escepticismo y una genuina necesidad de saber. La pregunta no la ofendió. Era una pregunta que el mundo siempre le había hecho de diferentes maneras. Lo miró directamente a los ojos, su voz permaneciendo suave pero firme. «No tuve padres que perder, señor. Nunca los conocí. Yo nací en el espacio que ellos dejaron», confesó con una sencillez devastadora. «Toda mi vida ha sido aprender a construir algo a partir de la nada, a honrar a personas que ni siquiera conocí, dándole un propósito al vacío. Aprendí que el vacío solo duele cuando no pones nada bueno dentro de él». La cruda honestidad de sus palabras desarmó por completo el cinismo de Javier, dejándolo expuesto y sin defensas. En ese instante, la barrera invisible de clase, riqueza y poder que los separaba se desintegró. Javier ya no vio a la camarera. Vio un reflejo de su propia alma herida, pero en una versión más resiliente, más sabia. Él, con todo su dinero, había permitido que su vacío se convirtiera en una cámara de tortura. Ella, sin nada, lo había transformado en un cimiento. Una conexión profunda inmediata se formó entre ellos, un puente construido sobre el dolor compartido. Se dio cuenta con una claridad aterradora de que la respuesta a su estancamiento no estaba en sus consejeros o socios, sino en aquella mujer sentada frente a él. Una idea impulsiva, nacida de la más pura desesperación y de una recién descubierta esperanza, tomó forma en su mente. Era ilógico, imprudente, insano, pero parecía lo único correcto que podía hacer. No podía dejarla salir de esa habitación y volver a ser invisible. Necesitaba esa perspectiva, esa fuerza cerca de él. «Necesito a alguien como usted», dijo, intentando enmascarar su necesidad emocional con el lenguaje de los negocios. «Alguien con
una perspectiva diferente. Le ofrezco el puesto de mi asistente personal. El salario será irrelevante, pero sustancialmente mayor que cualquier cosa que haya imaginado. Sus funciones por ahora serán simplemente estar cerca y recordarme cómo se construye sobre los escombros. Elena parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Asistente personal? La oferta era tan surrealista que rozaba lo absurdo. Miró alrededor de la lujosa suite, luego sus propias manos callosas. Era un cuento de hadas y ella había aprendido hacía mucho tiempo que los cuentos de hadas no les sucedían a huérfanas como ella. Podía ser un capricho de un hombre rico, una forma de caridad humillante. Pero entonces miró de nuevo los ojos de Javier. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que rara vez veía en los demás, una necesidad genuina. Él no estaba ofreciendo un empleo, estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Y por primera vez en su vida, Elena se dio cuenta de que su mayor sufrimiento podía ser su mayor fortaleza. Yo acepto, señor, dijo, y con esas palabras el destino de ambos quedó sellado. La transición de Elena del pasillo de un hotel al de un imperio corporativo fue un choque sísmico. En su primer día en Alcántara Holdings, se sintió como una pieza de un rompecabezas, diferente. Su ropa sencilla, un susurro en medio del grito de las marcas de lujo. La oficina de Javier era una extensión de la suite presidencial. Vasta, fría e impersonal, un lugar donde el aire olía a dinero y a soledad. Las tareas iniciales que él le dio eran vagas, casi inexistentes, y ella se dio cuenta rápidamente de que su papel no estaba en una descripción de puesto, sino en observar lo que nadie más veía. Notó las tazas de café intactas, las comidas de negocios que apenas probaba, el cansancio profundo detrás de sus ojos. Su primer acto como asistente personal no fue organizar su agenda, sino su nutrición. Con la excusa de optimizar el tiempo y el rendimiento, prescindió de los caterings sofisticados y usó su red de contactos de los tiempos de la hostelería para encontrar a una señora que cocinaba platos caseros españoles. Un día, el aroma de una paella tradicional, rica y reconfortante, llenó el ambiente estéril de la oficina. Javier, desconfiado, probó la comida y por primera vez en años limpió el plato. Elena no dijo nada, solo observó y supo que había roto la primera capa de hielo. Aquel gesto fue el inicio de su método poco ortodoxo, cuidar al hombre para salvar al magnate. El siguiente cambio fue en el ambiente físico. Un día, Javier llegó y encontró una enorme y austera escultura de metal en su oficina, reemplazada por una pintura al óleo de un campo de girasoles bajo el sol de Andalucía. Estaba a punto de estallar de ira cuando Elena apareció, explicando calmadamente que la obra estaba olvidada en el almacén de la empresa. Pensé que un hombre que vende propiedades debería recordar el valor de la tierra, de la luz del sol, dijo ella. Él la fulminó con la mirada, pero no ordenó que se retirara la pintura. En los días que siguieron, se encontró a sí mismo mirando el lienzo, el vibrante color amarillo, una afrenta bienvenida al gris de su vida. La introducción de Elena en el círculo íntimo de Javier, sin embargo, fue recibida con una hostilidad velada. La principal antagonista era su cuñada Isabel, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su lengua. Isabel administraba parte de la fortuna de la familia y se veía a sí misma como la guardiana del legado Alcántara. En su primer encuentro midió a Elena de arriba abajo con una mirada que la desnudaba de cualquier dignidad. «Así que tú eres la perspectiva», dijo Isabel, la palabra cargada de un veneno dulce. «Espero que la vista desde la cima no te dé vértigo. La caída suele ser rápida». La amenaza era clara. La batalla por el futuro de Javier estaba declarada. El desprecio de Isabel era el eco de un sentimiento que se extendía por toda la oficina. Los socios de Javier, hombres de su edad y de su mundo, veían a Elena como una excentricidad peligrosa, una señal de que el jefe estaba perdiendo el juicio. Durante las reuniones se dirigían a ella como si no estuviera allí, intercambiando miradas de impaciencia cada vez que ella osaba hacer una anotación o ajustar un vaso de agua. Los empleados más jóvenes, por su parte, cuchicheaban por los rincones, inventando historias sobre sus orígenes y sus verdaderas intenciones. Para todos ella era la camarera, una intrusa, una anomalía que necesitaba ser corregida o expulsada de aquel ambiente. La tensión alcanzó un nuevo nivel durante una tensa reunión del Consejo sobre la construcción de un nuevo complejo de lujo. Los ejecutivos discutían la alta rotación de la mano de obra, culpando a la falta de compromiso de los trabajadores. Javier, frustrado, pedía soluciones. El silencio se apoderó de la sala hasta que la suave voz de Elena se hizo oír. «Con permiso, señor», dijo ella. «Pero quizás el problema no es el compromiso, sino la dignidad. El comedor de ellos está a 20 minutos de caminata bajo el sol. Pierden la mitad de su hora de almuerzo en el trayecto». La simplicidad de su observación,
nacida de una vida de atención a los invisibles, era genial y desconcertante. La reacción fue inmediata. Isabel soltó una risa de escarnio, y uno de los socios más antiguos puso los ojos en blanco. ¿Ahora vamos a recibir consejos de gestión de una experta en hacer camas? Se burló. La humillación flotó en el aire, densa y sofocante. Para guardar las apariencias, Javier zanjó el asunto bruscamente, ignorando el comentario de ella. Elena sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la compostura, volviendo a ser la sombra silenciosa en el rincón de la sala. Sin embargo, la semilla de la verdad había sido plantada, y Javier, a pesar de su fachada pública, sabía que ella tenía razón. Aquel incidente solidificó la desconfianza de su círculo y al mismo tiempo la confianza secreta de él en ella. A pesar de reconocer su sabiduría, el viejo Javier, el escéptico forjado en traiciones, todavía luchaba en su interior. La bondad de Elena era tan consistente que parecía artificial. Su cinismo gritaba que todo era una puesta en escena, un juego largo y bien jugado por una estafadora talentosa. Se sentía atraído por la luz que ella irradiaba, pero temía que fuera solo el brillo de un cebo. Consumido por la duda, decidió que necesitaba ponerla a prueba. Necesitaba encontrar la grieta en su máscara de perfección para poder finalmente justificar la distancia que su miedo exigía que mantuviera. La primera prueba fue sutil y cruel. Dejó su cartera, repleta de billetes de alto valor y tarjetas de crédito, accidentalmente, en el sofá de su oficina antes de salir para un almuerzo prolongado. Pasó las 2 horas siguientes viendo las cámaras de seguridad en su móvil, el corazón martilleando con una mezcla de esperanza y un terrible deseo de tener razón sobre lo peor de la naturaleza humana. Vio a Elena entrar en la sala para ordenarla, notar la cartera, tomarla con la punta de los dedos como si fuera un objeto peligroso y, sin siquiera abrirla, entregarla directamente a la jefa de seguridad del edificio, rellenando un informe de objeto perdido. Ni siquiera le notificó, negándose la oportunidad de reclamar mérito. No satisfecho, Javier pasó a una prueba psicológica, convirtiéndose en el jefe que todos temían. Durante una semana entera fue implacable, criticando su trabajo, humillándola por errores triviales, hablándole en un tono gélido y autoritario. La sobrecargó con tareas imposibles, esperando que se quejara, que llorara, que exigiera más dinero o que simplemente renunciara. Estaba tratando de forzar a la verdadera Elena a aparecer, la oportunista que temía que estuviera escondida bajo la superficie de calma y dignidad. Quería que ella fallara para que él pudiera retroceder a la seguridad de su soledad. Pero Elena no se rompió. Absorbió su tiranía con una resiliencia que lo desarmaba. Veía a través de su ira, reconociéndola no como un ataque personal, sino como el rugido de un animal herido y asustado. Continuó su trabajo con la misma diligencia, respondiendo a su aspereza con un respeto inquebrantable y una calma que parecía decir: «Veo tu dolor, y no, le tengo miedo». En lugar de alejarse, sutilmente redoblaba sus cuidados, asegurándose de que él tomara sus medicamentos para la migraña y de que la temperatura de la oficina estuviera siempre como a él le gustaba. Estaba combatiendo su odio con un cuidado silencioso y terco. Al final de aquella semana, Javier sintió una profunda vergüenza. La fuerza de ella no era una máscara, era su esencia. Él la estaba poniendo a prueba, pero era él quien estaba siendo reprobado. Su crueldad no reveló la codicia de ella, sino la pequeñez de su propio miedo. Su confianza en ella se solidificó, ya no como una esperanza, sino como una certeza. Sin embargo, esta nueva certeza lo aterrorizaba aún más, pues depender de alguien, confiar en alguien, era el camino hacia la devastación que había jurado nunca más sentir. Esa vulnerabilidad era lo que Isabel más temía y lo que decidió que necesitaba destruir a cualquier costo. Isabel, al darse cuenta de que sus ataques sutiles y el desprecio social no estaban funcionando, decidió que era hora de una ofensiva directa y brutal. Conocía la debilidad de Javier mejor que nadie, su obsesión con la lealtad y su pavor a ser engañado financieramente, una cicatriz dejada por un socio traidor al principio de su carrera. Esperó pacientemente la oportunidad perfecta, un momento en el que pudiera tender una trampa tan bien elaborada que ni siquiera la intuición de Javier pudiera salvarlo de la duda corrosiva. La oportunidad surgió en forma de una pequeña gala benéfica que Javier patrocinaba anualmente. La organización era compleja, involucrando a docenas de proveedores y pagos. Isabel, que siempre supervisaba el evento, delegó la tarea de conciliar todos los gastos a Elena, presentándola como una oportunidad de demostrar su valía. Era un regalo envenenado. Elena, diligente, pasó días inmersa en hojas de cálculo y recibos, sin saber que entre los papeles legítimos, Isabel había insertado una factura falsa de un proveedor fantasma, por un valor lo suficientemente alto como para llamar la atención.
Una semana después, en la oficina de Javier, Isabel inició su ataque final. Con una expresión de grave preocupación, le presentó a Javier un informe financiero del evento, señalando la factura fraudulenta. «Lo siento mucho, Javier. Quería creerte, quería creer en ella», dijo, su voz un veneno de falsa compasión. «Pero esto es o incompetencia grave o robo, y dado el historial de donde ella viene, no podemos permitirnos el lujo de adivinar». Las palabras fueron calculadas para alcanzar todos los miedos de Javier, pintando a Elena como la personificación de todas las traiciones que él ya había sufrido. El mundo de Javier se derrumbó. La factura parecía real. La firma de aprobación era innegablemente la de Elena. La acusación de Isabel, viniendo de la mujer que conocía desde hacía décadas, parecía más plausible que la lealtad de la mujer que conocía desde hacía pocos meses. La duda, un ácido que había mantenido contenido, disolvió toda la confianza que había construido. Convocó a Elena a su oficina. Cuando ella entró, la pintura de los girasoles en la pared pareció burlarse de la oscuridad que se había apoderado de la sala. No gritó. Peor, habló con una frialdad mortal, lanzando la factura sobre la mesa. «Explíquelo. Ahora». Elena miró el papel y luego el rostro de Javier, y lo entendió todo. La trampa, la traición, la duda en los ojos del hombre que había comenzado a ver como una figura paterna. El dolor fue agudo, pero el pánico no llegó. Años de adversidad la habían entrenado para momentos como este. En lugar de defenderse con emoción, apeló a la lógica, el único lenguaje que Javier verdaderamente respetaba. «Señor, no puedo explicar este papel», dijo con voz firme, «pero sé que mi trabajo es correcto. Por favor, deme una hora, solo una. Si no puedo demostrar mi inocencia, desapareceré de su vida para siempre». Su promesa lo intrigó y su calma lo desarmó. Asintió con un gesto seco. Elena no intentó desentrañar la contabilidad. Sabía que el fraude estaba ahí para ser encontrado. En cambio, usó la inteligencia que la vida le había dado. Tomó la lista de todos los proveedores del evento y, uno por uno, comenzó a llamarles, haciendo preguntas simples sobre sus equipos, horarios de llegada y partida. No estaba buscando un error financiero. Estaba buscando una imposibilidad logística, una grieta en la historia que la factura falsa contaba. Fue cuando llamó a la empresa de iluminación que encontró lo que buscaba. El gerente confirmó que su equipo fue el último en salir, a las 2 de la madrugada. El proveedor de la factura falsa, una empresa de decoración floral, afirmaba haber desmontado sus arreglos a las 3 de la madrugada. Era imposible. Nadie podría haberse quedado después del equipo de iluminación. Con esta información en mano, Elena hizo una llamada más, al jefe de seguridad del lugar del evento, que confirmó los registros de entrada y salida. La empresa fantasma nunca estuvo allí. La mentira estaba expuesta. Volvió a la oficina de Javier y en lugar de acusaciones o defensas, simplemente colocó los registros de seguridad y su anotación de la llamada junto a la factura falsa. «Los números en la factura pueden mentir, señor Alcántara», dijo suavemente. «Pero el tiempo, no. Es imposible que esta empresa estuviera en el lugar para realizar el servicio que está cobrando». Presentó los hechos, claros e innegables, y luego se calló, dejando que la verdad hiciera su propio trabajo. Javier miró las pruebas, luego el rostro tranquilo de Elena y finalmente el abismo de la traición de su propia cuñada. La vergüenza que sintió fue abrumadora, no solo por haber dudado de Elena, sino por haber sido tan ciego a la maldad que crecía a su lado. En ese momento vio la verdadera fuerza de Elena. No era solo bondad, era una inteligencia afilada, forjada en la necesidad de sobrevivir. La tensión que Isabel había creado para separarlos tuvo el efecto contrario. Había cimentado su vínculo con algo más fuerte que la emoción, la prueba irrefutable de lealtad y la verdad. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba a punto de tener su enfrentamiento final y público. La gala anual de la Fundación Alcántara era el pináculo del calendario social de Marbella, un evento donde la opulencia se exhibía como una virtud. Aquel año, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Elena estaba al lado de Javier, llevando un sencillo vestido azul marino que él le había hecho comprar, un faro de elegancia discreta en un mar de lentejuelas y diamantes. Se sentía como un fraude, un pájaro común en una jaula de pavos reales, y la sonrisa en su rostro era una máscara frágil para la incomodidad que sentía. Al otro lado del salón, Isabel la observaba con una fina sonrisa en los labios, sus ojos brillando con la anticipación de una depredadora a punto de dar el golpe final a su presa acorralada. El momento llegó cuando Isabel fue llamada al escenario para un discurso. Se deslizó hasta el micrófono, la personificación de la gracia y el poder. Comenzó con palabras cálidas sobre filantropía y el legado de la familia Alcántara.
Y entonces, con la precisión de un cirujano, dirigió su atención hacia Javier y su más nueva y sorprendente adquisición. «Mi cuñado siempre ha tenido un gran corazón», dijo, su voz resonando por el silencioso salón. «Un corazón tan grande que lo ha llevado a acoger en nuestro círculo más íntimo a la señorita Elena Ramírez, su nueva asistente, una mujer de orígenes muy humildes». La pausa fue deliberada, diseñada para captar la atención de todos. Con el público en sus manos, Isabel asestó el golpe. Es una historia de superación, de hecho, una que nos inspira a creer en las segundas oportunidades, pues no todos tienen la fuerza para dejar atrás un pasado que incluye una estancia en un reformatorio juvenil. Por hurto. La palabra hurto fue pronunciada con una claridad cruel, resonando por el salón y golpeando a Elena con la fuerza de una bofetada. Isabel la miró con falsa piedad. Debemos admirarla, por supuesto, pero también debemos preguntarnos si nuestro legado está seguro en manos de alguien con tal flexibilidad moral. La trampa estaba tendida y el veneno esparcido. Un silencio impactado y pesado descendió sobre el salón. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones murieron. Cientos de pares de ojos, antes llenos de aburrimiento y champán, ahora estaban fijos en Elena, afilados con juicio y una curiosidad morbosa. Cuchicheos venenosos comenzaron a extenderse como un incendio en hierba seca. Un reformatorio. Ladrona. Sabía que había algo raro en ella. Cada susurro era una piedra lanzada, cada mirada una condena. En segundos la élite de Marbella la juzgó y la sentenció, transformando el salón de fiestas en un tribunal público. Toda la sangre pareció abandonar el rostro de Elena, dejándola pálida bajo las luces de la araña. Sintió el peso de cada mirada, el ardor de la humillación pública. Su pasado, una herida que creía cicatrizada, había sido reabierto y expuesto para el deleite de extraños. Por un instante, su instinto le gritó que corriera, que desapareciera como siempre había hecho. Pero entonces algo cambió. Pensó en todo lo que había aprendido sobre la dignidad, sobre construir algo en el espacio vacío. Lentamente levantó la barbilla, enderezó la espalda y en lugar de encogerse, miró a la multitud no con desafío, sino con una calma que nadie allí pudo comprender. Javier lo observó todo paralizado. Vio la crueldad en el rostro de Isabel, la malicia en los ojos de sus invitados y, lo más importante, vio la fuerza inquebrantable de Elena. En ese momento toda su vida de desconfianza y miedo le pareció patética. Miró a aquella mujer que incluso bajo el más brutal de los ataques se negaba a ser quebrada y sintió una ola de admiración tan abrumadora que lo dejó sin aliento. La vergüenza que sentía no era por Elena, sino por sí mismo, por haber pertenecido a aquel mundo de hienas. El hielo que por tanto tiempo había envuelto su corazón finalmente se partió, no en pedazos, sino derritiéndose en una furia protectora y un amor profundo e innegable. Con una calma que asustó a todos, Javier se levantó. Cada movimiento suyo era deliberado mientras caminaba hacia el escenario. La multitud enmudeció, sintiendo el cambio en la atmósfera, la llegada de una tormenta. Subió los escalones, tomó el micrófono de la mano de una Isabel en shock que no había previsto esta reacción y se giró hacia el público. Su rostro ya no era una máscara de indiferencia. Estaba vivo, vibrando con una emoción cruda que nadie allí había presenciado jamás. El magnate frío había desaparecido. En su lugar estaba un hombre a punto de luchar por el alma de otra persona. Su voz, cuando habló, no era alta, pero cortó el silencio como un trueno. Isabel tiene razón, comenzó sorprendiendo a todos. La señorita Ramírez cometió un error cuando era una adolescente asustada y hambrienta, tratando de sobrevivir en un mundo que no le dio nada. Y yo cometí el error de pasar 30 años construyendo un imperio de hormigón mientras mi alma se moría de hambre. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a la multitud. Hablan de legado. Mi legado era una cuenta bancaria. El legado de ella, dijo señalando a Elena, es la fuerza de sobrevivir a lo impensable y aún tener un corazón capaz de sanar a otros. Ella no me ha robado nada. Me lo ha dado todo, la oportunidad de vivir de nuevo. Entonces le dio la espalda al público, ignorándolos por completo, y habló solo para Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras en décadas. Tú me enseñaste a honrar el pasado, Elena. Me salvaste de mí mismo, su voz se quebró cargada de emoción. Permíteme honrarte a ti. Permíteme construir un futuro contigo y juntos crear la familia que la vida cruelmente nos negó a los dos. La pregunta no era de matrimonio. Era algo mucho más profundo, una propuesta de pertenencia, la adopción de dos almas solitarias. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like
y suscríbete al canal para no perderte el emocionante desenlace. Ahora, continuamos con el vídeo. El silencio que siguió a su pregunta era de una naturaleza diferente. Ya no era de juicio, sino de un asombro reverente. La crudeza de la confesión de Javier, la belleza de su ofrecimiento los había avergonzado a todos. Bajó del escenario con los ojos fijos en los de Elena, moviéndose a través de la multitud que se abría a su paso como el mar. Se detuvo justo frente a ella. El mundo entero desapareciendo, dejando solo a los dos en el centro del universo. Sin decir una palabra más, simplemente extendió la mano. No era una orden, no era una petición. Era una promesa silenciosa de un puerto seguro, de un nuevo comienzo, de un hogar. Y Elena, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro, aceptó. Salieron de la gala de la mano atravesando el opulento salón, sin mirar atrás, dejando un mundo de susurros conmocionados y juicios silenciados. En la quietud del coche no hicieron falta palabras. El apretón de sus manos lo comunicaba todo. Promesa, aceptación, alivio. Días después, en un sobrio despacho de abogados, lejos de cualquier foco, se formalizó el acto más significativo de la vida de Javier. Con la firma de una pluma, Elena Ramírez se convirtió legalmente en Elena Ramírez Alcántara. No le estaba dando solo un apellido o acceso a una fortuna. Le estaba dando un cimiento, un ancla, la prueba legal e irrefutable de que pertenecía a un lugar y a alguien. Para Elena, aquel papel era más valioso que todo el imperio de Javier, pues era el certificado de nacimiento de la familia que siempre había soñado tener. El dolor que los unió se transformó en un propósito que los impulsó. Juntos canalizaron sus experiencias de pérdida y soledad para crear algo nuevo y duradero, la Fundación Alcántara Ramírez. La misión era clara y profundamente personal: ofrecer apoyo integral a jóvenes que, como Elena, alcanzaban la mayoría de edad y se veían forzados a dejar el sistema de hogares de acogida, solos y sin recursos. Javier proporcionó el capital, pero fue Elena quien proporcionó el alma. Ella diseñó cada programa, pensando no solo en vivienda y educación, sino en terapia, mentoría y sobre todo en la creación de una comunidad. El trabajo no era caridad, era la construcción de futuros, un acto de honor a todos los espacios vacíos. La transformación en la vida de ambos fue total y radiante. Javier, el magnate gélido, redescubrió la alegría. Cambió las largas horas en la oficina por visitas a los proyectos de la fundación, donde era conocido no como señor Alcántara, sino simplemente como Javier, el hombre que contaba historias y ofrecía consejos paternales. Su sonrisa, antes una rareza, se convirtió en su nueva seña de identidad. Elena, por su parte, floreció de una manera espectacular. La mujer que había sido entrenada para ser invisible se convirtió en una voz poderosa de esperanza. Daba discursos en conferencias, inspiraba a jóvenes y administraba la fundación con una mezcla de compasión e inteligencia afilada, demostrando que la mayor fortaleza de una persona a menudo reside en sus cicatrices más profundas. La suite presidencial, antes un mausoleo de lujo frío, se convirtió en un hogar. Donde antes había silencio, ahora había risas y conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. El portarretratos, roto, nunca fue reparado. En su lugar fue colocado en un lugar destacado en la chimenea, junto a nuevas fotos. Elena dando un discurso, Javier riendo con los jóvenes de la fundación, los dos juntos en un viaje. El marco dañado servía como un recordatorio constante de que las cosas más hermosas de la vida no nacen de la perfección, sino del coraje de reconstruir a partir de los pedazos. Javier no solo le dio un hogar a Elena, ella resucitó el suyo, enseñándole que una casa se construye con amor, no con mármol y cristal. En un día soleado, 5 años después, en la inauguración de otro centro de acogida, Elena estaba en el podio, su voz resonando con confianza y calidez para un público de jóvenes esperanzados. Javier la observaba desde la primera fila, sus ojos brillando con un orgullo que ningún logro empresarial le había proporcionado jamás. Aprendió la lección más valiosa de todas: que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por las almas que elegimos para sanar nuestras heridas. Aquel día entendió que el valor de un hombre no está en lo que tiene en el bolsillo, sino en la fuerza de su carácter y en su capacidad de transformar su propio dolor en un faro para los demás. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió por completo la vida de alguien? Deja un like si crees que el amor y la empatía son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbete a nuestro canal para más historias de segundas oportunidades que reconfortan el corazón. Y comenta: el amor no tiene precio, si tú también crees en la fuerza transformadora de la bondad humana.